Pues el tema que voy a tratar el día de hoy ya es un avance a lo que hemos venido tratando en meses y en el año pasado, porque el tema que durante este año ya casi estamos ya por cumplir es amando al Señor con nuestro todo. Y hemos comenzado diciendo, solamente voy a recapitular rápidamente, que si hemos de amar al Señor con nuestro todo, debemos comenzar con las cosas pequeñas, con las cosas más pequeñas. Y por supuesto, esas cosas pequeñas son esos hábitos espirituales o esas disciplinas espirituales que cada cristiano verdadero practica en su vida. Escuche, cada verdadero cristiano practica estos hábitos o estas, digamos, pequeñas disciplinas espirituales. Y dijimos también que las disciplinas espirituales son aquellas prácticas que usted las va a encontrar en la palabra del Señor y que promueven el crecimiento espiritual en el creyente en el Evangelio de Jesucristo. Son hábitos de devoción al Señor que son propios de una vida cristiana, que todo cristiano tiene y que es practicado por el pueblo de Dios desde tiempos remotos. Es decir, decimos ahí, por ejemplo, pensemos en Abraham. ¿Ya oraba? ¿Ya servía al Señor? ¿Ya diezmaba pues en su momento allá en esos diezmos? Pues sí lo hacía, ¿no? Y usted va por Isaac, Jacob y todos ellos tenían esos hábitos de estar constantemente en la búsqueda de satisfacer su vida en el Señor. Por supuesto, las disciplinas espirituales no solamente es una cuestión personal de decir, bueno, yo voy a crecer a través de ellas. No, más bien dicho, es el deseo ardiente de conocer y disfrutar al Señor Jesucristo todos los días. En realidad es eso, esa disciplina es para que tú disfrutes y tú al mismo tiempo conozcas cada día más a tu Señor. Es que, mire, solamente a través de nuestro Señor Jesucristo, tu alma va a estar satisfecha, plenamente satisfecha, amén. Ahora, quiero que tú pienses, ¿es verdad esto? ¿Y es verdad en mi vida? Mi vida está plenamente satisfecho en Cristo porque conozco de Él. Porque cuando no conoces de Él, mi amado hermano, siempre hay algo que está por ahí. Y siempre vamos a buscar aquello que pueda satisfacer nuestra alma. Por eso el Señor dijo en Juan 17:3, hoy en este día vamos a leer muchos textos, y lo cual le invito, por favor, hermano, si usted tiene papel y lápiz, bueno, apúntelos, después los puede seguir repasando, pero si no, también usted, mi amado, puede buscarlos y leerlos. Pero escuche bien lo que dijo el Señor Jesucristo. Juan 17:3 dice lo siguiente, acompáñeme, todos juntos, dice, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces escuche bien, Jesucristo diciendo, esta es la vida eterna, que te conozcan. Y este conocer no simplemente es que un día, hace como 10 años, ¿verdad? Conocí a Cristo Jesús como mi Salvador personal y después ya no sé qué pasó. No, conocerte es un término que tiene que ver con una constante en la vida de una persona para toda la vida. Con mi esposa ya llevo ya bastantes años, ¿verdad? Y aún así sigo descubriendo cosas de ellas porque la estoy conociendo. A nuestros hijos vamos creciendo con ellos, ¿verdad? Y vamos descubriendo ciertas cosas de ellos. Ahora imagínense la gran profundidad que tiene nuestro Señor, que en nuestras mentes finitas no es posible descubrirlo de todo, pero mi amado hermano, eso va a ser impedimento para que le conozcamos cada día más. No, por eso Dios quiere que le conozcamos tanto a Él como a Jesucristo a quien Él ha enviado. Entonces el crecimiento espiritual en sí mismo no es la meta de las disciplinas espirituales. Más bien dicho, para crecer necesitamos al Señor para que nos haga crecer. Pero crecer espiritualmente nos permite, mi amado hermano, aferrarnos a quien es la cabeza. Esto es, a Jesucristo. Y no solamente aferrarnos a Él, sino disfrutarlo a Él, amarlo a Él, obedecerlo a Él, valorarlo a Él y servirlo a Él. El medio que Dios hace para que sucedan estas cosas es precisamente estos hábitos espirituales que nos permiten cultivar en nuestras vidas el escuchar la voz del Señor, el orar, el pertenecer a un grupo de santos para relacionarnos como cuerpo entre nosotros y otras cosas más. Yo creo que estas son las tres fundamentales que deberíamos siempre considerar. En ese orden, lectura de la palabra, oración,
congregación, es decir, congregarnos. Y después podría venir el ayuno, podría venir nuestro demás y muchas cosas más. Pero una de las cosas que hoy quiero tratar con ustedes es precisamente nuestra relación de servicio al Señor. Por lo tanto, hermano, nuestra esperanza no es que tú seas un hábil lector de la Biblia. Ni siquiera que tú seas un gran orador o un gran orante de las cosas espirituales. Ni tampoco que seas un fiel asistente a todos los servicios. Y ni siquiera que tú seas un cristiano visiblemente maduro. El mayor deseo de un creyente es conocer cada vez más al Señor y disfrutarlo. Amén. Es conocer cada día más a su Señor y disfrutarlo. Jeremías, capítulo 9, versículo 24, el Señor mismo hace y nos dice cuál es realmente el deseo, pues, si podemos decirlo así, lo que Dios quiere y está esperando de su pueblo. Jeremías 9, 24 dice lo siguiente, ¿lo tiene? Acompáñeme juntos. Mas, dice el texto, ¿lo tenemos? Jeremías 9, 24, juntos. Mas, alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Escuchen nada más. Dice él que en esto deberíamos alabarnos nosotros. Alábese esto el que hubiere de alabarse. En entenderme y conocerme que yo soy Jehová. Y añade algo. Que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra. Porque estas cosas quiero, dice Jehová. Así que mi amado hermano, el deseo mayor de todo cristiano es esto. En entender al Señor, conocerle, a hacer patente su misericordia, su justicia, su juicio, porque Dios quiere eso en tu vida. Y la pregunta es, ¿lo estás procurando? Entonces, si queremos crecer espiritualmente y ser conformados a la imagen de Cristo en nuestras vidas, las disciplinas espirituales básicas, voy a hacer así, y habituales, son las que siempre deberíamos procurar y al mismo tiempo practicar. Hemos dicho hasta ahora que el principal y más importante hábito o disciplina espiritual es la lectura de la palabra. Meditar en la palabra, considerar la palabra, porque de la palabra de Dios se derivan todas las demás cosas. Una falta de penetración o con penetración de la palabra nos permite también vivir vidas inmaduras. Vidas fluctuantes, vidas infantiles espiritualmente hablando. Pero cada vez que vas a la palabra, recuerden que fue lo último que vimos el domingo pasado y antepasado, cada vez que vamos a la palabra, cada vez que tomamos de la leche del Señor, nos fortalecemos y aprendemos a ser hombres y mujeres maduros en la fe. Hombres y mujeres perfectamente preparados para toda buena obra. Entonces, mi amado hermano, la palabra de Dios se convierte en una base fundamental si hemos y deseamos, mis amados hermanos, conocer más al Señor. Y bueno, después de esto, hicimos una larga pausa de enseñanza. Y esa larga pausa de enseñanza, para reforzar estas tres disciplinas espirituales, fue centrarnos o considerar básicamente cómo estamos escuchando la palabra. Y por ello estudiamos la parábola de los 4 tipos de terrenos donde cae la semilla. Esa parábola que se encuentra en Lucas capítulo 8, ¿recuerdan? Y decíamos que cada uno de esos, a excepción del último, todos los demás son tierras donde cae la palabra que no produce fruto y son aquellos que realmente no son del Señor. Pero donde cae la palabra, donde la palabra ahí es bien recibida, con un corazón sincero, dice que la toma y se apropia de ella, entonces ¿qué hace esa semilla en esa tierra? Da fruto, produce fruto. ¿Y cómo lo produce? En abundancia. Y entonces, mira pues cómo oyes, porque todo aquel que tiene, dice el Señor, se le va a dar más. Y aquel que no tiene, es decir, que no tiene oído para oír, aún lo que piensa que tiene, le será quitado. Por eso es importante esa gran pausa que hicimos. Básicamente nos centramos en considerar la manera en que nosotros estamos escuchando la palabra del Señor. Y para ello, por supuesto, hemos considerado cómo es que escuchamos la palabra. Finalmente, hablamos de una advertencia muy seria que se encuentra en Hebreos de cómo estamos escuchando la Escritura. Y en la carta de los Hebreos nos dice que deberíamos considerar cómo estamos escuchando la palabra para crecer,
Porque la única manera de ser hombres y mujeres maduros es a través de la palabra. No podremos entender cosas superiores y cuestiones mucho más complicadas, vamos a poner entre comillas, como la relación de Melquisedec con Cristo y algunas otras cosas de la justificación y demás, si no eres capaz de leer la Biblia. Para mí era muy importante considerar estas cosas, mi amado hermano, este gran paréntesis, porque si no consideras la manera en que estás escuchando la palabra de Dios y la haces tuya y cómo te la apropias, entonces, mi amado hermano, nuestra alma estará en un grave peligro. Ustedes saben, aquí no hemos predicado que la salvación se pierde, pero primeramente deberías considerar si realmente la palabra está arraigada y haciendo fruto o dando fruto, porque nos podemos engañar, ¿cierto? Por eso mi hermano Alfonso, creo que el año pasado, bueno, también este año, se empeñó mucho en decirnos, cuidado con esa cuestión de la oración del pecador, del hecho de que simplemente hagas tú una oración: Señor Jesucristo, reconozco que soy pecador, limpia mis pecados, te entrego mi vida en Cristo Jesús, amén, y alguien te diga: oye, felicidades, ahora ya eres de los nuestros, y ya con esa oración eres del Señor y jamás el Señor vas a ser arrebatado de su mano. Entonces les damos una falsa esperanza, porque además está sustentado en mis palabras y no en lo que el Señor dice y no lo que el Señor hace. Por eso para mí era muy importante, mis amados, considerar este gran paréntesis de algunos meses. Pero ahora, mi amado, quiero avanzar un poco más. Y si bien es cierto, hemos pasado de estos hábitos cristianos, de estas cosas que deben estar arraigadas como la lectura, la oración, congregarnos y otras tantas más, hoy quiero considerar un poquito más allá estos buenos hábitos cristianos que le dan la gloria a Dios, y es nuestro servicio al Señor. Nuestro servicio al Señor Jesucristo. Ahora tú dirás: a ver, hermano, ahora nos va a decir que tenemos que hacer cosas en la iglesia. No te quiero decir eso. Más bien dicho, quiero que a través de la palabra descubramos lo que significa servir al Señor. De entrada te digo, vamos a tardar unas 2-3 semanas, pero de entrada te digo esto, hermano: si crees que servir al Señor solamente va a quedar en el ámbito de estas 4 paredes, entonces te quedaste corto. Porque el servicio de un verdadero creyente, de un creyente, ¿dónde es? O sea, ¿cómo sirve al Señor? Toda su vida, en todas partes, 24/7, 365, ¿no? Sí, 365, sí, 365 días, sí, 365, ¿me explico? Eso es el servicio cristiano. Claro, dentro de eso después vamos a ver cómo funcionan los dones espirituales para la iglesia. Pero lo que quiero ahora es ir un poquito más allá, abrir un poquito más allá nuestras puertas para que entendamos, mis amados hermanos, que es importante servir al Señor. ¿Cuántos creen que es importante servir al Señor? ¿Amén? ¿Sí? ¿Qué tan importante es? Bueno, eso es la manera en que consideras el servicio. ¿Me explico? Mire, en Israel, normalmente cuando se hablaba de servir a Dios, ¿en dónde se pensaba? En el templo. Entonces, habrá que ir ahí al Señor. Sirvan al Señor con alegría ahí en el templo, ¿no? Sírvanme a mí ahí en el templo. Entonces parece que tenemos aún todavía esa mentalidad. ¿Dónde sirves al Señor? Pues aquí, nada más. Saliendo de allá, eres un ciudadano común y corriente, ¿verdad? Eres un trabajador como cualquiera otro, el número 27 de toda la lista o el 500 de toda la lista. ¿Eres alguien más como esa o eres el número 20 en la lista de asistencias de tu escuela? No lo sé, pero el cristiano es más y vamos más allá. Porque la palabra de Dios, mi amado, nos llama siempre al servicio del Señor. Vamos a los textos de la palabra, solamente los vamos a ir leyendo y después los vamos a explicar en un momento más. Pero quiero, por favor, que usted vaya a Deuteronomio capítulo 10. Y ahí usted va a descubrir, mi amado hermano, que uno de los llamados del Señor a su pueblo es que le sirvamos. Y que le sirvamos, mi amado hermano, no como una situación ahí, ¿verdad? De que pues tengo que hacerlo, sino con corazones dispuestos. Deuteronomio capítulo 10, versículo 12. Juntos, por favor, dice la Escritura: ahora pues, Israel, ¿qué pide Jehová tu Dios de ti? Sino que temas a Jehová tu Dios, que andes en todos sus caminos y que lo ames y sirvas a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. Escuche, lo que el Señor le dice a cada uno de ellos es: mira, Israel, yo te he escogido como mi nación, como mi pueblo. ¿Para qué? Para que me temas, para que andes en mis caminos, para que me ames, pero para que me sirvas. ¿Para que me sirvas cómo?
con el tiempo que te quede. No, que me sirvas, ¿cómo? Con todo tu ser, con todo lo que eres. Salmo 100, por favor. Salmo 100, versículo 2, también nos lleva obviamente a lo que el Señor está pidiendo de su pueblo. Dice el Salmo 100, 2, ¿lo tenemos? Con voz fuerte lo leemos, hermanos, para que lo tengamos en nuestro oído y que nuestro hermano que está a un lado, ¿verdad?, también lo escuche. Dice el Salmo 102, juntos: servid a Jehová con alegría, venid ante su presencia con regocijo. Dos cosas que habrá que hacer, pero me voy a centrar en la primera. Sirve, pero sirve al Señor ¿cómo? Alegremente, con alegría, con ese gozo de saber que estás sirviendo ¿a quién? Al Señor. Oh, es que tengo que. Es que como soy cristiano, entonces todo cristiano tiene que servir con alegría. Gloria a Dios, hermano, gloria a Dios. Aunque por dentro estés enojado, triste, molesto. No, dice sírvele, pero si lo has de servir, mi amado hermano, sírvele con alegría. ¿Te gusta ir a algún lugar donde te sirven un platillo con el mesero que diga, ahí está su comida, cómasela, ¿no? Y que apenas ya estás casi terminando y ya te esté quitando el plato y ya váyase, ¿no? Ya te esté diciendo, o sea, le dejarás propina porque uno se siente obligado, ¿cierto? Pero ¿es eso servir con alegría? O mis hermanas en su casa, ¿verdad? Pues ya llegaron estos, ¿verdad? Tardo 2 horas haciendo comida y se la terminan en 15 minutos. Y eso me vimos exagerado, ¿cierto? Y entonces no lo haces con alegría, lo haces con molestia, pero dice, imagínate al Rey grande, soberano, maravilloso, magnífico, creador de todas las cosas, ¿cómo deberíamos servirle? Con alegría. Josué, capítulo 24, 15. Josué, obviamente, después de que habla al pueblo, les va a decir esto de él y de su familia. Josué 24, 15, ¿lo tiene? Acompáñeme juntos, dice así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quién sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Aquí está la convicción de un hombre de familia. Antes de ser un líder, vamos a llamarlo así, antes de ser el líder, el que llevaría a Israel a entrar en esa nación, primero él se asume como cabeza de su casa. ¿Me explico? Y él claramente dice, a ver, aquí hay de dos sopas. O sirves al Señor o sirves a los ídolos. Y mira, de ídolos hay todos los que quieras. Allá hay un montonal. Mira, tus padres sirvieron allá del otro lado del río y aquí también hay un montón. Puedes escoger los que quieras, pero o sirves a esos o sirves tú al único Dios. Yo y mi casa lo vamos a hacer. ¿Tú cuál escoges? Entonces tiene que ver con que el Señor está pidiendo, sirve, pero sirve al Señor. No te afanes o no estés buscando otros dioses para servirlo. Dios no comparte su gloria con nadie. Dios no comparte que le sirva a tus Baales y a Él, a los dioses amorreos y a Él. Él no lo hace, Él no le gusta, Él no está para eso, ¿o sí? ¿Y con cuánta frecuencia lo hacemos? ¿Con cuánta frecuencia estamos más entregados a Mamón, el Dios del dinero? ¿Verdad? Y le entregamos nuestra vida. O a Moloch, sacrificando a nuestros hijos, ¿verdad? Con cosas y pensamientos, y no estamos realmente confiando en el Dios de Israel. Pero aquí habla de servicio. Romanos capítulo 12, versículo 11. Romanos capítulo 12, versículo 11. Y dice la escritura ahí, el apóstol Pablo dice lo siguiente. ¿Me ayuda? En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Y note cómo viene el apóstol hablando, ya un poquito antes, pero cuando se refiere a esto, en lo que requiere, hay cosas que se requieren ser diligentes. ¿Qué cosas no se requiere ser diligente? Bueno, en nuestras vidas hay muchas cosas que quizá no vamos a ser diligentes para el pecado, ¿verdad? Pero ¿en qué cosas se requieren en el Señor ser diligentes? En todo, pero escuche, en lo que requiere diligencia, no seas un perezoso, sino tienes que ser ¿qué? Un ferviente, alguien que esté ardiendo de pasión por el Señor en tu espíritu. ¿Cómo? ¿Para qué? Sirviendo al Señor.
¿Cómo servimos al Señor en los lugares donde estamos, donde nos movemos, en la iglesia? Fervientemente al Señor decimos, esto lo estoy haciendo para mi Señor. 1 Corintios capítulo 4, versículo 1. Dice así, ayúdeme. Así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Y aquí es bien interesante porque el apóstol dice que nos tengan los hombres, cuando se refiere de todo el ministerio y todas esas cosas, pero dice, ahora quiero que los hombres me vean así, me vean como un servidor. Y la palabrita que allá aparece es una palabra que quizá te vaya a sorprender, es un esclavo, y no un esclavo cualquiera. Ya lo decíamos en la clase el otro día. Es un esclavo de un trireme, que es un barco de 3 pisos, ¿verdad? Las escañas, bueno, los pisos estaban en la parte de arriba en la cubierta. Había quienes remaban, ¿verdad? Y ahí estaba el capataz, no les pegaba, ¿verdad? Tenían ciertos momentos para descansar. ¿Por qué? Pues porque los de abajo seguían remando. Cuando vamos a velocidad tranquila, pues ¿quiénes reman? Los de hasta abajo, ¿no? Y entonces, dependiendo de la velocidad. Pero ese que estaba hasta arriba, pues eran personas que estaban condenadas por alguna situación de robo y que les habían impuesto eso. No los podían golpear, no los podían tratar mal, los tenían ahí. En la segunda, eran precisamente otros también que habían sido puestos en esas galeras, precisamente porque se habían rebelado, se habían hecho ahí dentro de los propios soldados romanos, y entonces los ponían ahí también a remar. Pero tenían la ventaja del airecito y ese tipo de cosas que bastante bien estaba ahí, y se podían detener también cuando había que navegar despacio. No les pegaban tampoco, pero los de hasta abajo, ellos estaban encadenados al lugar donde remaban. Estaban tan encadenados, mis amados, que donde se sentaban eran unos pedazos de madera, ¿verdad? Así como polines, pues, ¿no? Donde se sentaban, y solamente quiero imaginarte, todo el tiempo estaban sentados ahí. Entonces piensa, ¿cómo estaban sus posaderas ahí? ¿Cómo estaban sus manos? Porque todo el tiempo tenían que remar, todo el tiempo tenían que remar. A esos, voy a usar no me gusta usar muchas de esas cosas, pero a ese se le llamaba el uperete. Un uperete es un esclavo que estaba hasta abajo de las galeras y que estaba amarrado a su lugar. Y dice Pablo, téngannos los hombres por un uperete de Cristo. ¡Pah! Qué maravilloso es el sentido que nos está diciendo, que nos tengan como esos esclavos que están amarrados, que están vinculados a ese remo, a esa tabla que ahí los pone, a ese calor inmenso, a esas situaciones de que si la nave se hundía, todos podían salir menos ellos. Se hundían con el barco porque estaban encadenados. Mi amado hermano, el apóstol Pablo dice que nos tengan los hombres como esos esclavos de galeras de hasta abajo de Cristo. Y escuche, que nos llamen administradores de los misterios de Dios. Usa 2 cosas, administradores también, en esta porción es un esclavo, pero aquí ya es un esclavo que administraba en una casa. Ya es diferente, ya es otra cosa, ¿no? Así como, ¿recuerda a José qué hacía? José el de Egipto era un administrador, pero era un esclavo, pero era un administrador, tenía muchas. Entonces dice Pablo, somos uno y somos otras cosas, mi hermano, y estamos ahí aferrados a Cristo, administrando las cosas de Él, para que las trabajemos para su gloria, para que sirvamos, mi amado hermano. Y Filipenses capítulo 3:3. Filipenses capítulo 3, versículo 3. Dice la escritura, ¿lo tiene? Ayúdeme. Porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Escuche, nosotros somos la circuncisión, y quiero solamente referirme a los que en espíritu, ¿qué hacemos? Los que en espíritu servimos a Dios. Dice, y además nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. Mi amado hermano, Dios te llama a servirle. Que quede claro, mi amado hermano, Dios te ha llamado a servirle, no para que te sirvan otros. De hecho, Él mismo dijo de sí mismo, el Hijo del Hombre no vino a ¿qué? A ser servido, sino a
Servir. Ahora tú dirás, ¿y solamente Él sirve o sirvió en su tiempo de carne, es decir, en el tiempo que estaba vivo, o aún sigue sirviéndonos? Eso es lo maravilloso, mi amado hermano. Él sigue sirviéndonos. Y ya de entrada te digo, mi amado hermano, no podemos servir al Señor. No intentes servirle al Señor. Después vamos a ver en qué sentido. Pero Él dice, yo estoy para servir. Eso es maravilloso, hermano. ¿Estás cansado y cargado? ¿Qué dice Él? Yo te sirvo. Ven conmigo. ¿Estás entristecido? Él dice, ven conmigo, yo soy tu consolador. Él, nuestro gran Dios, aún sigue sirviéndonos. Esto es maravilloso, hermanos, si lo entendemos desde la perspectiva de lo que Dios espera de nosotros. El propósito de Dios, mi amado hermano, al comprarte a ti y a mí, es tener un pueblo para sí, un pueblo que ¿qué cosa hiciera? Que le sirviera, y que le sirviera precisamente allá, sacándolo de la esclavitud hacia un lugar para que le sirviera. Lo saca de la esclavitud de un lugar que es Egipto, ¿y a dónde los lleva para que los sirvan? ¿A un desierto? Mi amado hermano, piensa eso. Él los saca de un lugar donde ellos aparentemente estaban bien, estaban esclavizados, pero bien. Y los saca de ese lugar y los lleva a un desierto, porque Él quiere que les sirvan en el desierto. ¿Y qué hay en el desierto? ¿Qué situaciones hay en el desierto que ellos pueden decir, hombre, estos podemos hacer? ¿Qué hace Dios? Los sirve a ellos. ¿Les sirve qué cosa? Pasándolos, les da la comida, les da nubes, les da fuego, les da maná, les da sus leyes, le da. Siempre Dios. Y Él dice, yo los saqué para que me sirvan. Mi amado hermano, Él libera a ese pueblo esclavo, a ti y a mí, del pecado para que le sirvamos. Nos saca de ese entorno del mundo, de nuestro Egipto donde vivíamos, y nos lleva por el desierto para que le sirvamos, mi amado hermano, y para que luego Él nos va a introducir a una tierra donde fluye leche y miel. Ahí vamos a disfrutar con el Señor todas sus bendiciones. Amén. Por eso es que la palabra de Dios enseña por todas partes, que todos debemos servirle a Él. Pero mire, mucho más. La Escritura hace un llamado a los suyos, a los que Él ha elegido, a su pueblo, a los santos, a que le sirvan a Él, que le sirvan a Él solamente. Vamos con algunos textos. Primera de Tesalonicenses 1:9. Y mire usted, va a encontrar cómo los tesalonicenses van a vivir y cómo van a actuar ahora que han sido salvos. Primera de Tesalonicenses capítulo 1, versículo 9. Dice así, ¿me acompaña? Juntos dice, porque ellos mismos cuentan de nosotros la manera en que nos recibisteis y cómo os convertisteis de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Escucha lo que dice el apóstol ahí, independientemente de que todo lo que le cuenten, dice, y cómo te convertiste, cómo hubo un cambio en tu mente, en tu corazón, para dejar de servir a los ídolos y ahora, dice aquí, ¿qué cosa? Para servir. Escuche, hemos sido llamados ¿para qué? Para servir. Dios te ha tomado, te ha hecho su pueblo, ¿verdad? Y ahora te ha dado de su espíritu para que todos tus pensamientos, para que todo tu corazón, para que todo lo que hay en ti se convierta de un cambio completo para servir. No te llamó para que seas un gran campeón. No te llamó para que seas lo grande y hacer grandes milagros y hacer grandes cosas. Si Él quiere, lo va a hacer, pero principalmente te ha llamado a servirle. Mi amado hermano, ¿estás asumiéndote como eso? ¿Yo soy un siervo de Cristo? ¿Sabe? La gente siempre detrás de todo eso es lo que siempre me llama la atención. Te presentas con alguien y lo primero, ¿qué tal? Ingeniero fulano de tal. Y dice, ay, bueno, ingeniero, ¿no? Licenciado fulano de tal, ¿no? Los cristianos, ¿cuál debería ser nuestra presentación? Ignacio Ruiz, un siervo de Cristo. Ah, no, pero es que solamente los pastores son siervos de Cristo. No, hermano, olvídate de eso. No sé quién te lo dijo, pero la Escritura dice que todos somos siervos. Mi amado hermano, ¿estás siendo o fuiste traído a la luz de Cristo para servir al Dios vivo y verdadero? Y la pregunta es, ¿lo estás haciendo? ¿Estás sirviendo al Dios vivo y verdadero? Porque los de Tesalónica eso hicieron.
fueron impactados por el Espíritu, hubo un cambio en sus mentes, en sus corazones, ¿verdad? Y lo que hacían de servir a sus ídolos, ahora lo hacen a un Dios vivo y verdadero. Porque finalmente los ídolos son muertos, ¿o no? No tienen vida, pero el Señor es un Dios vivo, verdadero, el cual quiere que su pueblo le sirva. Romanos capítulo 1, por favor. Por eso el apóstol Pablo se llama a sí mismo y llama a cada uno de los creyentes literalmente esto: siervos, esclavos de Cristo. Me ayuda Romanos 1:1. Dice ahí: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios. Escuche, en realidad él escribió, en el original es Paulus, esclavo de Jesucristo. Y más que esclavo, dice un esclavo. Porque nuestro Señor tiene muchos esclavos. ¿Y qué se siente ser un esclavo de Cristo? Es lo más maravilloso, ¿cierto? Aunque no nos gusta, porque a veces hacemos nuestra voluntad. Porque no nos gusta, porque a veces nos manda a lugares donde no queremos ir. Aunque luego a veces no nos gusta, porque eso de ser esclavo significa siempre obediencia. Y por supuesto que somos unos esclavos a veces medios rebeldones. Pero él dice, Pablo, un esclavo de Jesucristo. ¿Puedes decirte a ti mismo hoy, Ignacio, un esclavo de Jesucristo? Con todo lo que conlleva, Ahora dice, Pablo, un esclavo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Entonces, es un esclavo que ha sido llamado a algo, a ser ahora apóstol. Efesios 6:6, dice la Escritura. Efesios 6:6. ¿Lo tienen mis amados hermanos? Efesios 6:6, juntos. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres, sino como siervos de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Entonces aquí ya nos introduce algo maravilloso. Ya empieza a hablarnos el apóstol de algo. Mire, no sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Hay personas que sirven al ojo, es decir, para que mi jefe no hable mal de mí, no me despida y no me quite el salario, entonces voy a trabajar para sus ojos. Es decir, para que lo más visible, aunque mi corazón esté enojado y diga, tengo un jefe como Faraón, ¿verdad? Me hace trabajar y no me da ni lápiz, no me da ni cuaderno, y yo tengo que hacerlo. O sea, tengo mi Faraón en mi trabajo, vamos a usarlo así, ¿no? Pero escucha esto. No sirviendo al ojo como los que quieren agradar a los hombres. Escucha esto. Sino como un esclavo de Cristo, de corazón, haciendo la voluntad de Dios. Escucha, lo que el apóstol está introduciendo ahora es que tú y yo trabajamos como esclavos de Cristo en el lugar donde Él nos ha puesto. Ahí donde estás, lavando cobijas ensangrentadas, ¿quién está trabajando ahí? Un esclavo de Cristo que quiere glorificar a su Señor. Ahí. Amén. En un lugar donde tiene que organizar toda la fotografía. ¿Sí? ¿Estoy? ¿Quién está trabajando ahí? ¿Una mujer simplemente trabajadora 25-30? ¿O una mujer que es una esclava de Cristo que ahí está glorificando a su Señor? Y así, cada uno de nosotros. Entonces, mi amado hermano, esto es importante para cada uno de nosotros. Hemos sido ya llamados de entrada como siervos, como esclavos de Cristo. ¿Para qué? Para que Él sea exaltado y glorificado a través de lo que somos. Por eso el apóstol Pedro dijo lo siguiente, busque 1 de Pedro capítulo 2, versículo 16. 2 de Pedro 2, 16. Perdón, 1 de Pedro 2, 16. Gracias, hermano, que siempre se me... 1 de Pedro 2, 16. ¿Lo tiene? Ayúdeme, juntos. Como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo, sino como siervos de Cristo. Escuche, como libres... Miren, ya nota, como libres, porque realmente el cristiano es libre. ¿Sí? Somos libres del pecado, claro, pero somos, o sea, Cristo vino, te hizo libre, te dijo ya,
haz lo que quieras. No, Él nos cambió de la condición de esclavos del pecado a esclavos de Cristo. Y dice, como si fuéramos libres, pero no como los que tienen la libertad como un pretexto para hacer lo malo. Y añade esto, sino como esclavos de Dios. Así que mi amado hermano, este es el llamamiento superior a cada cristiano: ser esclavos de Dios, ser esclavos de Jesucristo, ser esclavo de esa bendita gracia de Dios que día a día nos provee para que tú y yo, mi amado hermanos, podamos ser esclavos que glorifiquen a Dios. Amén. Para que podamos ser esclavos, mis amados hermanos, y podamos hacer ver a nuestro amo como lo que es: el más maravilloso, el más benigno, el más amante, el más justo. Por eso, mi amado hermano, esta es la forma en que la palabra del Señor, en que la Biblia habla sobre nosotros mismos. Esta es la forma bíblica de expresarnos correctamente de lo que somos ante Dios. Bueno, yo diría, esta es una forma de expresarnos, porque somos otras cosas. Pero esta es la que menos a veces asumimos. Somos esclavos. Amén. No, porque decir, es que soy hijo y tengo un padre maravilloso, un Dios que es rey, dueño de todas las cosas, y yo soy su hijo y por lo tanto también lo tengo. Así que ¿cómo ves? ¿Cómo te quedó? No tendré nada, pero tengo un Padre celestial que es riquísimo, así que Él me da todas las cosas, así que yo solamente le pido y me da. Ajá, pero también eres un siervo, y es tu Padre, y es tu Señor, y es Dios. Así que debemos considerarnos en esa misma justa cuestión. Pero aquí hoy quiero ponerte en mente, mi amado hermano, que somos esclavos de Cristo. Así que eres un esclavo de Cristo, lo eres. Y estás sirviendo como un esclavo a Él. Esa es la pregunta. ¿Me explico? Si decimos que somos esclavos de Cristo, entonces estás actuando como uno. ¿Estás sirviéndole a Él para la gloria del Padre? ¿O te has asumido como tu propio Señor, sirviéndote a ti mismo? A tus propios intereses, a tus propias ideas. Porque, amado hermano, ser esclavo de Cristo es un llamado hermoso, grande, maravilloso, importante, al que cada creyente ha sido llamado. Porque el objeto o el objetivo es que Dios sea glorificado a través de sus esclavos, haciendo bien al prójimo. El objetivo es que Dios sea glorificado a través de sus esclavos, haciendo bien a su prójimo. El punto que quiero hoy poner en tu mente, mi amado hermano, es que siempre he hablado una palabrita, ¿verdad? Hablar de servicio. Y lo que quiero poner hoy en tu mente, mi amado hermano, es que tengas en claro qué significa servir. ¿Qué implica servir y por qué deberíamos servir? No voy a dar respuestas a estas, sino que para poder entender qué significa el servicio, tenemos que ir a la parte que nos equivocamos pensando que es un servicio a Cristo. Es decir, creo que el punto principal es que a veces servimos y estamos sirviendo inadecuadamente, no haciéndole justicia a nuestro Señor. Acuérdense. He dicho que ser un esclavo de Cristo es un llamamiento tan grande, tan sublime, tan hermoso y tan importante, porque el objetivo de cada esclavo es glorificar al Señor para que a través de su vida Dios se vea como lo que es y también el prójimo sea beneficiado. Pero creo que el problema que tenemos, mis amados, es que tenemos un falso concepto de lo que es servir a Dios. Creo que hay una manera incorrecta, no bíblica, de servir al Señor, que la palabra del Señor nos va a prevenir el día de hoy, y creo que muchos están asumiendo o hemos asumido esa manera de servir sin saber lo que dice la palabra e ignorando lo que dice la palabra del Señor. Por ejemplo, el apóstol Pablo dice que cuando estaba dentro del judaísmo adelantaba a muchos y había sido digamos guiado en los pies de Gamaliel. Dice que él persiguiendo a cristianos, él decía que ese era un servicio que hacía Dios. ¿Me explico? Perseguir cristianos y matar cristianos era un servicio que hacía Dios. Tú dirás, yo quiero ese servicio. Así que quiero prevenirte el día de hoy. Si hemos de amar al Señor con nuestro todo,
Deberíamos hacerlo en nuestro servicio, pero no caigamos en la manera incorrecta de servir al Señor. No caigamos en ello. Esto es lo que te quiero prevenir el día de hoy. Por favor, vamos a Hechos capítulo 17. Voy a solamente hacer un recuento de lo que está pasando ahí para leer después los versículos que les digo. Hechos capítulo 17. Solamente ponga ahí, colóquese ahí. El apóstol Pablo está en Atenas. Prácticamente él está solo, quizá esté con alguien más, pero recuerden que se quedaron en un lugar, muchos de ellos, él se fue solo y llegó ahí a Atenas. ¿Y qué sucedió? Discutía en las sinagogas con los judíos y con los piadosos. Pero también lo hacía en la ágora, es decir, el ágora es una plaza del pueblo, es la plaza del pueblo donde todos se reunían ahí, y discutía también con los que concurrían ahí. Los filósofos de los epicúreos y los estoicos también disputaban ahí en el ágora con él. Y entonces se quedan pensando y diciendo, bueno, estos son temas filosofales bastante interesantes. Así que toman al apóstol y lo llevan al Areópago, el lugar donde se discutían cosas de la ciudad y otras cosas más, pero también ahí pues discutían, ya saben, esos hombres que saben mucho, ¿no? Entonces lo llevan ahí diciéndole, oye, pues nos hablas de cosas extrañas y queremos saber qué significa todo eso. Y lo llevan. Entonces el apóstol Pablo, frente a ellos, empieza obviamente a platicar esto para con ellos. Hechos capítulo 17, en el versículo 22 al 25. Solamente quiero que usted ponga ahí, empieza a hablar acerca de algunas cosas, pero quiero que nos centremos ahí. Versículo 24, por favor. 22 al 25. ¿Lo tiene? Juntos. Entonces Pablo, puesto en pie en medio del Areópago, dijo: varones atenienses, en todo observo que sois muy religiosos, porque pasando y mirando vuestros santuarios, hallé también un altar en el cual estaba esta inscripción: al Dios no conocido. Al que vosotros adoráis, pues, sin conocerle, es a quien yo os anuncio. El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escuche bien lo que sucede aquí. Pablo habla con ellos y les dice algo sumamente interesante en el versículo 25. ¿Me acompaña, por favor, a leerlo? Versículo 25 juntos. Ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Mi amado hermano, Dios no es honrado por manos de hombres, no lo es. Amado hermano, la palabra que aparece de honrar es una palabra que originalmente significa servir. Dios no necesita ninguno de tus servicios. Él no necesita nada de ti. Él dice, ni tampoco es servido por mano de hombres. Él no necesita de tu servicio. Eso es lo interesante. Él hizo el mundo, Él hizo todas las cosas que en Él hay y por lo tanto no necesita de nosotros. Así que mi amado hermano, ten cuidado de pensar que el Señor necesita de tu servicio. Ten mucho cuidado. Es todo lo contrario. Nosotros necesitamos de Él. Amén. Yo necesito de Él. El apóstol Pablo dice la razón. Dice, ni es honrado, estoy en el versículo 25, ni es honrado por manos de hombres. No es servido por manos de hombres como si necesitase de algo. Y aquí está la razón. Pues Él es quien da a todos vida y aliento y todas las cosas. Escucha lo que dice. Él no necesita que le sirvas porque pues Él te dio la vida. ¿Qué va a necesitar de ti si Él te da todas las cosas? ¿Sabes por qué vas a trabajar? ¿Sabes por qué todas las mañanas te levantas y llegas a tu trabajo? ¿Sabes por qué todo el tiempo tú puedes conseguir dinero? Bueno, cuando vendes tus cosas o cuando estás trabajando o cuando estás en la escuela. ¿Sabes por qué? Porque Dios te ha dado el aliento. Te ha dado esto que dice ahí, vida y aliento en todas las cosas para que lo hagas. Entonces no te levantes en la mañana diciendo yo y mis fuerzas y mañana hago y compro y vendo, como el texto que nos leía de Santiago el hermano, y mañana compramos y venderemos y haremos, porque no sabes lo que va a suceder el día de mañana. Mi amado hermano, esto es lo que Dios dice. Él no necesita que tú le sirvas porque Él te da la vida diaria.
Porque Él te da el aliento diario para que lo hagas. Mi amado hermano, ¿en dónde hemos caído que nosotros pensamos que Dios necesita de mi servicio? Dios nos da, y no nosotros a Él. Esto es lo maravilloso, mi amado, de estar en esta gracia de Dios siendo un esclavo. Por eso, mi amado, ten mucho cuidado cuando sirves al Señor. Cuando se refiere a servicio, ten mucho cuidado. Porque si te sientes fuerte, si te sientes autosuficiente, y si piensas que estás en las condiciones más adecuadas con Dios y estás capacitado para servir a Dios y buscas hacer contribuciones independientes a Dios y trabajar independientemente, estás sirviendo incorrectamente a Dios. Tampoco pienses de que es que yo sí oro y yo trabajo y yo hasta ayuno, hermano, ayuno y por eso hago para el Señor. Ten mucho cuidado. Porque Él no necesita que le sirvas. Que le sirvas así como lo hacemos a veces. Te levantas, Señor, ayúdame en este día porque hoy voy con todo. Y bien nos decía el hermano en la enseñanza que nos dio en la mañana, ¿no? ¿Qué es lo que te dice el mundo? ¿No? Tu potencial, tu mente, tu fuerza. Hazlo, tú puedes, ¿no? Hasta te ponen videos así de música calma, ¿verdad? Hoy es un gran día para ti. Hoy vas a poder hacer cosas que nunca pudiste. Cree en ti mismo. Y entonces todos decimos, ay sí, Señor, tú nomás échame la mano y yo hago lo demás. Él dice, así no. Ten cuidado, mi amado, porque muchas veces somos como aquellos fariseos de la época de Jesús, que servían a Dios sin Dios. ¿Y quién iba a negar que uno de estos fariseos, de uno de estos sacerdotes, entraban y hacían cosas maravillosas y hacían muchas cosas, pero ¿qué pasaba? Su corazón estaba lejos. Ten cuidado, mi amado, con la autosuficiencia en hacer cosas. Y es que no te levantas diciendo, hoy soy autosuficiente, hoy voy a hacer todas las cosas porque Dios me ha dado poder. No, simplemente lo que haces refleja que te crees autosuficiente. No eres dependiente de Dios. Ese era el problema de los fariseos de la época de Jesús y sigue siendo el mismo problema de miles de personas dentro de las iglesias. Ten cuidado, mi amado, porque muchas veces sin pensarlo asumimos que si Dios ha hecho muchas cosas por nosotros, entonces tenemos que hacer muchas cosas por Él. Entonces decimos, hermanos, el Señor te ha salvado y te ha dado vida. ¿Qué estás haciendo por Él? Hermano, ¿por qué no sales a predicar? Porque si Cristo te salvó, entonces ¿por qué no lo haces? ¿Notan esta cuestión? Ya estamos funcionando mal en nuestra mente. De hecho, mi amado, hay un himno que antiguamente cantábamos aquí, lo eliminé de los himnos porque un día me cayó así como que, a ver, ¿qué estamos cantando? Seguramente algunos recuerdan, hace algunos años, recuerdo que nuestro hermano Benjamín Carpinteiro nos lo enseñó, que dice, mi vida di por ti y mi sangre derramé, por ti inmolado fui, por gracia te salvé, por ti inmolado fui, que has dado tú por mí. ¿Notaron el error? Y luego decía, dejé mi mansión y ¿qué dejas tú por mí? Sufrí reproches. ¿Y qué sufres tú? Mi don de amor te traigo a ti, es decir, la salvación. ¿Qué ofreces tú por mí? Notan, mi amado hermano, lo que a veces podemos llegar a pensar es que Dios hizo esto, entonces yo tengo que regresárselo. Y ese es un gran problema, mi amado hermano. Esto es una manera incorrecta de pensar acerca de ser un esclavo y de ser un servidor. Por supuesto, lo incorrecto de la letra de este himno, hermanos, no es privativo de este himno, es de muchos cantos. Hay muchos cantos plagados en nuestro acervo de cristianos y que tú estás oyendo, en que se trata de decirle al Señor, tú hiciste, yo tengo que hacer. Esto es lo que hace o actúa un deudor. Es como, por ejemplo, cuando le invitas a alguien a comer,
No, mi hermano Ezequiel me invita a comer y yo estoy muy contento, enchilado y toda la cosa, pero llego y como ahí con ellos y entonces le digo, oye esposa, pues los hermanos nos invitaron a comer, no hay que hacer así, vamos a invitarlos porque ya ellos me invitaron. ¿Me explico? Quiero regresarle el favor. Y eso no enseña la Biblia. El problema, mi amado, de actuar como un deudor es que nunca, absolutamente nunca le vas a pagar la deuda al Señor. Amén. Todo lo contrario. Cada día que pasa te conviertes en un deudor más endeudado con el Señor. ¿Cierto? Eso es lo que el apóstol Pablo dijo. Primera de Corintios capítulo 15 versículo 10. Primera de Corintios 15, 10. Dice ahí, ¿me ayudan? Pero por la gracia de Dios soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Qué maravilloso texto que tú lo puedas observar. Oyes al apóstol Pablo decir, gracia, gracia, gracia. Es pura gracia, mi amado hermano. Es pura gracia. Mire, por la gracia de Dios soy lo que soy. ¿Ahora qué era? Un creyente, un salvo. Por pura gracia. ¿Cierto o no? Por la gracia de Dios soy lo que soy. Somos eso. Y después añade ahí, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Lo que está diciendo es que la gracia de Dios ha actuado en él para generar una disposición de una entrega total y sin reservas a su servicio. La gracia de Dios está actuando, fiel. Él no ha sido rebelde a esas cosas. Ha sido salvado por gracia, está en el ministerio por gracia y después él dice, allá al final, he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios que está conmigo. Es decir, ahora la gracia de Dios está obrando en mí para llevar a cabo el ministerio que yo necesito hacer. Es pura, pura, pura gracia. Es ese favor de Dios inmerecido, sí, pero también al mismo tiempo es que Dios te trate muchísimo mejor de lo que te mereces. Primero salvándote, ¿cierto? ¿Quién iba a dar un peso por nosotros? Él te salva por pura gracia y te va a salvar por pura gracia. Y en ese transcurso de que llegues al hogar, a la casa del Padre, al lugar donde fluye leche y miel, desde este lugar de gracia donde te salvó, hasta ese lugar de gracia donde vamos a estar, el Señor sigue derramando su gracia en nosotros. Y esa gracia dice, no he sido yo estoy trabajando, pero yo no, es Dios dándome de su gracia todos los días para que pueda hacer para Él. Y mi amado hermano, ese es el pensamiento que deberíamos tener. No, es que yo tengo que hacer porque si el Señor me salvó y murió por mis pecados y ahí está el Señor ahí, pues yo tengo que hacer algo por Él. Él no necesita de ese tipo de servicio. Él necesita que te arraigues en su gracia. Pablo dice, estoy endeudado maravillosamente con Dios todos los días. Mi amado hermano, estamos endeudados con Dios todos los días. Y es una deuda impagable. Ay, eso me deja a mí maravillado y al mismo tiempo me hace descansar. Porque si yo no lo puedo pagar, pues es obvio que nunca lo voy a pagar. Pero todos los días el Señor. ¿A poco no lo has visto? En la mañana empiezas a oír el reloj ese, pipi, 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 y dices, ya me tengo que levantar. Pero en lugar de quejarte deberías decir que esa alarma te dice, gracia, gracia, es gracia para ti hoy. Y vas caminando, ¿verdad? Y vas manejando a pesar de tus imprudencias y luego yo no sé por qué oramos, Señor, ayúdame a llegar a mi trabajo y no me importa, voy ahí como loco. No, respeta las leyes. Pero mientras vas ahí manejando, vas viendo al Señor diciéndote, gracia, es gracia, es gracia. Y cuando llegues a tu trabajo y te dan tu quincena, tú dices, es pura gracia. Y cuando estés respirando, es pura gracia, es gracia, es pura gracia, es pura gracia lo que nos hace, mis amados hermanos, ser hombres y mujeres que puedan servir al Señor. ¿O no? Por la gracia de Dios somos lo que somos. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, para contigo. Antes he trabajado, he hecho todas estas cosas, pero no yo, sino la gracia de Dios, obrando en mí.
Estamos, mis amados hermanos, endeudadísimos, sumamente endeudados con el Señor todos los días. Y ahorita está asomando una deuda. ¿Me explico? Amado, cada acción que haces, cada movimiento de sartén que estás haciendo para hacer el desayuno, cada cosa que estás haciendo en fe, es la gracia del Señor. Y te endeuda con Él. Ay, amado hermano, maravillosa deuda, porque no podemos salir de ella. Y Dios te dice, oye, yo no necesito que me sirvas. Yo necesito que en fe recibas mi gracia. Así que si estás caminando, mi amado hermano, con dolores, con problemas, con adversidades, con circunstancias, con quebrantamiento, con desánimo, la gracia del Señor te dice, aquí estoy para sustentarte. Aquí estoy para ayudarte. Es imposible salir de esa deuda. Y es maravilloso estar así. Por eso, mi amado hermano, no intentes pagar de alguna manera esa deuda. No intentes, como el Señor me salvó, entonces tengo que hacer algo por Él. Mi vida di por ti, mi sangre derramé, ahora yo qué hago por Él. Tengo que venir a la iglesia porque pues el Señor me dice que tengo que hacer esto porque pues si no, ¿cómo el Señor va a decir que soy un ingrato? No, mi amado hermano, debemos colocarlos como receptores de la gracia del Señor todo el tiempo y en cada momento. ¿Qué necesitas mucho más en tu vida cotidiana? ¿Qué es lo que necesitas? ¿Comer? ¿Tener un trabajo, un dinerito seguro aquí? ¿O necesitas de la gracia del Señor que te sostenga todo el tiempo? Pues entonces ve a la gracia y sostente de esa gracia, diciéndole, Señor, yo necesito de eso. Porque, mi amado, cada instante de tu vida, cada acción, cada palabra, cada paso, cada cosa que hagas, mi amado hermano, la recibes del Señor como un regalo de su gracia. Porque Él, mi amado hermano, nos da muchísimo más de lo que tú y yo merecemos. Y escucha esto. Cuando Él te da todo, Él recibe toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el honor. No yo. ¿Me explico? Por eso el apóstol Pablo dijo, 1 Corintios 4:7. 1 Corintios 4:7. Mire cómo dice el apóstol, 4:7 de 1 Corintios. ¿Lo tiene, mis amados? Juntos. Dice así. Porque, ¿quién te distingue? ¿O qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te glorías como si no lo hubieras recibido? Dice el apóstol, entonces todo te ha dado el Señor. Y entonces, ¿por qué a veces asumes que es que yo, mi pericia? No, hombre, hermano, si me hubiera visto ahí defendiendo mis puntos en el trabajo, no, hombre, ahora sí me fui bien estudiado, ahora sí hice esto. No, yo, sí, y piensa que ha sido la gracia de Dios para contigo. Así que, mis hermanos, deja a un lado la idea de actuar como ese deudor. Porque de hecho, actuar así anularía la gracia de Dios. ¿Me explico? Estaríamos actuando como si fuera una transacción comercial. Tú me diste esto y entonces yo te lo devuelvo haciendo esto. El apóstol Pablo lo dijo, Romanos 4:4. Romanos 4:4 dice así. ¿Lo tiene? Romanos 4:4. Juntos dice, pero el que obra, no se le cuenta el salario como gracia, sino como deuda. Entonces lo que tenemos que hacer, mis amados hermanos, es siempre considerar todo lo que tengo, todo lo que hago, todo lo que es simplemente es por gracia. Y así lo actúo, y así lo digo, y le doy las gracias a Dios para que Él reciba toda la gloria, no yo.
Lo que dijo el apóstol Pablo, ¿cierto? Yo soy lo que soy simplemente por gracia del Señor, y también en su gracia yo he sido lo que estoy haciendo ahorita, y yo he hecho también todo, en todas mis fuerzas he hecho estas cosas, pero yo no, es el Señor en toda su gracia. Eso debería estar siempre presente, mi amado. Si hemos de servir al Señor, olvídate de tener esa mentalidad de que tienes que pagarle al Señor en tu servicio. De hecho, lo que deberíamos hacer es depender, es ponernos debajo de la gracia diaria del Señor para mi vida. Te levantas a veces temprano y dices, ay, ahora tengo que lidiar muchas cosas. Échame la mano, Señor. Y en el momento, en el día, ni te acuerdas de Él. Pero nuestro servicio al Señor depende de cómo te vincules a Él en la gracia. ¿Necesitas hacer un buen amasijo? ¿Qué haces? Ya me sé la fórmula, ¿verdad? Una pizquita de sal, ¿verdad? Esto, acá pues, es que está aquí. ¿Pero acaso no necesitan mis hermanos de la gracia de Dios para eso, hermano? ¿Depender de la gracia? Hombre, ya sé cómo manejar. Y también, mira, que hasta en el periférico, mira, no, hombre, voy lidiando por aquí y allá, soy Ayrton Senna da Silva, ¿verdad? Soy Checo Pérez, ¿verdad? No, hombre, yo sí, pero escucha, mi amado hermano, y la gracia del Señor que te sostiene. Mi amado hermano, caminemos pensando eso, no yo, es la gracia. Porque cuando te asumes tú como que tú lo estás haciendo, que son tus fuerzas, anulas la gracia. Y entonces, mi amado hermano, estás pagándole a Dios algo. Y Dios dice, así no funciona. La gracia de Dios en tu vida y en mi vida ha estado siempre presente. No compenses ni quieras compensar al Dios que ha hecho todo. En tu pasado, salvándote y dándote vida eterna. En tu presente, sustentándote. Y en el futuro, llevándote a su hogar. No intentes compensar lo que Dios te da de gracia. Por ello, mi amado hermano, lo único que tenemos que hacer es ejercer fe en esa gracia. Segunda de Corintios, capítulo 9, versículo 8. Segunda de Corintios 9, 8. Mire nada más cómo lo dice el apóstol. Y esto es lo que todos los días deberíamos estar conscientes en nuestras vidas. Pensar, levantarnos y pensar en esto, en estas promesas del Señor. Segunda de Corintios 9, 8. Dice así, ¿me ayuda? Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis. Ay, escuche maravillosamente. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros, ¿qué cosa? ¿Abunde qué cosa? Toda gracia, toda clase de gracia. Dios va a hacer que abunde en mi vida a fin de que tenga siempre en todas las cosas lo suficiente. ¿Para qué? Para abundar en buenas obras. ¿Sabe lo que el apóstol está diciendo? Cree que Él te va a dar para que en eso que te da de su gracia, eso que hagas refleje a quien te lo ha dado. Ese debería ser siempre nuestro actuar. Yo no sé tú, pero esto me hace descansar. ¿Por qué no le estoy pagando a Dios? Lo más le digo, Dios, quiero depender de ti hoy. El apóstol Pablo lo dijo de nueva cuenta, me ayuda, 2 Corintios 9:8. Dice, y poderoso es Dios para hacer que abunde en vosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Amado hermano, tenemos un Dios que abunda de su gracia, para que Él reciba todo el reconocimiento, no yo. Para que cuando digas algo, que cuando estés ahí frente a esas personas que saben muchas cosas, Dios en su gracia te dé de su misericordia, de sus palabras, de su sabiduría, de su ciencia, y Él reciba toda la gloria y dicen, oye, que no soy yo, es Dios haciéndolo.
Porque de esa manera honramos al que nos está dando, mi amado. De esa manera servimos a aquel que nos ha dado algo, simplemente dejándonos caer en sus manos para que Él en su gracia haga y obre. Esto significa, amado, que Dios puede hacer que toda gracia abunde en ti para toda buena obra. Y eso es maravilloso, amén. Es maravilloso. Qué maravillosa cosa te puedes encontrar con esto. Porque yo sé que en algún ratito más saldrás de aquí para hacer cosas, ¿cierto? Tareas que hacer, situaciones escolares, de trabajo. ¿Y cómo las vas a realizar? ¿Cómo vas a servir al Señor en los lugares donde trabajas? ¿Con tus propias fuerzas, con tu propia pericia, para demostrarle a Dios que estás agradecido? ¿O lo harás en base a lo que Él ha prometido? ¿O lo vas a hacer en la fe de la certeza de que Dios te dará de su gracia para el día de hoy? Y lo vas a hacer en la certeza de lo que el apóstol Pablo escribió. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en mí toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas lo suficiente, abunde yo para toda buena obra. Amado hermano, Dios nos provee de toda gracia para cada hora del día. Eso es maravilloso, ¿no crees? Dios nos provee de toda gracia para cada situación en la vida. Dios, entonces, mi amado, te está proveyendo para que en fe tú creas eso. Entonces, mi amado, pues acude a Él, depende de Él, búscale, camina con Él. Y su gracia te dará fuerza para que lo sirvas a Él en los lugares donde Él te ha puesto, donde te ha colocado, para que Él reciba toda gloria y tú recibas toda la ayuda y Él sea glorificado. Amados, si hemos de servirle al Señor con nuestro todo, si hemos de hacerlo para que su gracia esté en nosotros y su fuerza y su ayuda esté con nosotros, ¿a través de qué lo vamos a hacer? Pues de la oración. Oremos a Dios porque necesitamos de su gracia para hoy y mañana. El gran problema de los que quieren pagarle a Dios es que lo que están viendo es la gracia de atrás. Lo que pasó atrás. Es que Él me salvó, entonces hoy tengo que hacer esto. Pero la gracia de Dios te dice, hoy te doy la gracia y hoy la recibes. Allá atrás se quedó, gracias a Dios por esa gracia. ¿Y te acuerdas de esa gracia que Dios, cuando te libró de aquel peligro, de aquella situación, de aquella maravilla? ¿Le has podido pagar? No, pero ha sido pura gracia, que te ha sostenido y que tú oraste al Señor. Y hoy también su gracia te va a sostener. Así que ve y ora. Mira cómo lo dice el salmista, Salmo 50:15. Salmo 50:15. Dice así, ayúdeme. E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. Ay, ¿ya notaron el texto? ¿Pueden ahora ya dimensionarlo en lo que hemos venido diciendo? E invócame en el día de la angustia, te libraré y tú me honrarás. ¿Notas lo que pasa aquí en el texto? Dios dice que quizá en un instante, en un momento vas a tener dificultades, una mala noticia, una junta difícil, un problema económico, una situación de salud. Yo no sé, algo va a venir. Pero el Señor dice, ¿qué tienes que hacer? Ora, invócame en el día de la angustia. Y cuando Él viene y cuando Él te libra, ¿qué tengo que hacer yo? ¿Tengo que hacer algo para recompensar y para tratar un poquito de pagar lo que Él ha hecho conmigo? No tengo que hacer nada. Porque cuando oro a Él y permito que Él actúe en mi favor y me libre, estoy dándole la gloria al Señor diciendo, no yo, Él. No yo, no mis fuerzas. Sí, tenía un problema, una junta bien difícil, mira, hasta me sacó ahí lágrimas. Pero todo salió bien, porque invoqué al Señor y Él se manifestó. Sí, estaba en una enfermedad tremenda y el Señor, solamente Él me ayudó. Porque Él dice, invócame, yo te libro y tú me honras.
Así que permite que la gracia se desborde en tu vida, mi amado hermano, y no soy yo, es la gracia. Hombre, qué bien barres. Qué bien, nos gusta su trabajo, no soy yo, es la gracia de Dios en mí. Oh, qué bien hace su trabajo con las fotografías. Qué bueno, pero no soy yo, es Dios obrando en mí. Oye, qué bien vende los seguros. No soy yo, es la gracia de Dios en mí. Hombre, qué bien habla inglés y cómo vincula muy bien con el gente. Hombre, ¿qué soy yo? No, yo no soy, es la gracia de Dios en mí. Oye, qué ricos panes tienes. ¿Qué soy yo? Yo no soy, es Dios, la gracia de Dios en mí. Oye, qué bien vendes y vendes muchas, pero es que yo no soy, es Dios obrando en mí. Mi amado hermano, eso es decir a Dios, y tú me honrarás. Así que, amado, ora a Dios en dependencia para que tu servicio sea en todos los lugares, para que la gracia de Dios fluya en tu vida y Él sea honrado. Que Él reciba toda la gloria y nosotros toda la ayuda. Amén. Mira cómo lo dice Primera de Pedro 4:11. Primera de Pedro 4:11. Observe lo que dice. ¿Lo tiene? Primera de Pedro 4:11. Ayúdeme, juntos. Si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Si alguno ministra, ministre conforme al poder que Dios da, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Amén. ¿Ya notó ahí usted que está? Si vas a hablar, habla conforme a las palabras de Dios. Si vas a ministrar, ministra conforme a ¿qué? Al poder. ¿Notan? Palabras, poder, vienen del Señor. Y escucha esto, para que en todo. ¿Para que en qué? En todo. En todo, sí, ahí donde estás, hermano, para que en todo Dios sea glorificado. Para que en todo Dios sea reconocido como lo que es. El gran proveedor, el gran sustentador, nuestro amo. Así que, ¿cómo sirves? Sirvamos en dependencia diaria de su gracia a través de la oración. No podemos, ni deberíamos pensar en devolver lo que el Señor nos ha hecho. Pero sí podemos depender de su gracia para hoy y para mañana. Sí podemos depender de su gracia para servirle hoy y mañana. Pues el apóstol Pablo dice, 1 Corintios 10:31, yo se lo leo. Si pues coméis o bebéis o hacer otra cosa, hacedlo todo ¿para qué? Para la gloria de Dios. Así que, mi amado hermano, come, bebe, trabaja, limpia. Ahí esas colchas purulentas, feas, horribles, que nadie quiere meter las manos. Ahí hazlo, mi amado, para la gloria del Señor. Porque la gracia del Señor te va a sostener ahí. Y te va a dar de su gracia. ¿Para qué? Para que Dios sea glorificado. Entonces, mi amado hermano, Dios dice, vuelvo a regresar a donde iniciamos, Hechos 17:25. Dios no es honrado por manos de hombres como si necesitara de algo, pues Él es quien ha dado vida a todos, y aliento y todas las cosas. Él no necesita de nosotros. Nosotros sí necesitamos de Él. Y para ello, mi amado, ha provisto de su gracia. Y para tener de su gracia, hemos dicho que ¿qué hay que hacer? Pedirla, orar y recibirla. El apóstol Pablo dijo, bástate mi gracia, que le dijo el Señor, bástate mi gracia, bástate mi gracia. Escúchame, amado hermano, bástate mi gracia, es lo único que necesitas, es lo único que necesitas. No necesitas a tu jefe, no necesitas las recomendaciones, no necesitas más que la gracia del Señor. Bástate mi gracia, dijo el Señor a Pedro, al apóstol Pablo, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. El poder de Dios se hace claramente visible cuando yo digo, no yo, es Él. Y el apóstol Pablo dice, bueno, si es así, si entre mi debilidad soy cada vez más débil, menos yo y más Él, entonces, pues de buena gana, me voy a gloriar más bien en mis debilidades, para que en mí repose Él
poder de Cristo. Mateo 11:28 dice, yo se lo leo. Venid a mí, ¿quiénes? Todos los que estéis trabajados y cargados, ¿y qué dice que él hará? Hombre, eso es gracia. Lamentaciones 3:23 dice así, yo lo leo. Nuevas son, ¿qué cosas son nuevas cada mañana? Las misericordias de Dios son nuevas cada mañana y grande es su fidelidad. Entonces, mi amado hermano, ser un esclavo de Jesucristo es depender de Él para el servicio en todos los lugares donde estemos. En los lugares donde parece que nadie te toma en cuenta, eso lo veremos después. En los lugares donde eres un número, un desconocido, Dios te ha puesto ahí para manifestar su gracia. Por tanto, levántate cada mañana y en lugar de pensar pagarle a Dios por el día que te ha dado, ora, depende de Él y espera en su gracia momento a momento. Y permite que Él reciba toda la gloria, todo el honor y toda la alabanza. Y que tú recibas toda la ayuda y todo el gozo para hacer que Dios se muestre como lo que es. El grande y maravilloso Dios que tenemos. Vamos a ponernos en pie y vamos a orar.